Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente, con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate. Hola, muy buenas noches. Iniciando ya el mes de marzo. 1 de marzo nos encuentra haciendo Escaparate en la Radio Universidad de Chile junto al querido Patricio Núñez. Saludos entonces a nuestras auditoras y auditores en Chile y el mundo, en nuestras distintas plataformas. Estamos como podcast Escaparate en Spotify, también en la página Volver a Escuchar de la radio, en radio.uchile.cl, en el 102.5 de la frecuencia modulada. Tenemos hartas cosas que aportar, espero, con nuestros panelistas e invitados. Estamos entrando, hace rato que dejé de ir al colegio, pero muchos niños y niñas están entrando a clase por estos días, ¿no es cierto? Y son tantas las realidades. Quisimos conversar con una profesora que tiene experiencia en el aula, en colegio de muy abajo y de muy arriba, por lo tanto tiene una visión bastante amplia de lo que es el sistema escolar en nuestro país. Ustedes, por ejemplo, se pueden imaginar que hay niños, y eso es lo que nos va a contar Carmen en esta entrevista. Nos juntamos a conversar con Carmen en un café, me parece súper interesante toda su experiencia. No quisimos hablar de apellidos ni de los colegios que ha trabajado, justamente para no complicar, para no comprometer por ese tipo de cosas. Pero ella me contaba experiencias como, por ejemplo, un alumno que tenía que dormir debajo de la cama de la mamá, porque la mamá tenía que atender a unos amigos. Y el niño tenía que estar en la noche debajo de la cama mientras la mamá atendía a los amigos. Y así, con esas cargas, imagínense ustedes, tenía que ir al colegio al otro día. Por ahí parte entonces con este tipo de pregunta, de reflexión, esta conversación con Carmen para entender, qué pasa con nuestras niñas, niños y con este nuevo desafío de ir al colegio y estas tantas realidades. Hola César, sí. Efectivamente, un poco lo que tú manifiestas es algo que yo viví siendo educadora de párvulo en un colegio de La Pintana. Y te quiero explicar un poco o contar un poco la realidad que se vive en los colegios públicos o colegios particulares subvencionados y también colegios que en el fondo quizás también no sean tan públicos sino que también privados. Pero en ese momento efectivamente yo era educadora de párvulo en un prekinder y tenía a un estudiante que efectivamente contaba estas cosas en la sala de clase y cuando nosotros conversamos con la mamá, efectivamente ella era una mamá soltera con tres hijos de distintos parejas que tuvo. Y claro, y ella dijo, ¿cómo le doy de comer a mi hijo si yo no atiendo a los clientes? Y en ese momento no tenía cómo atenderlo y le tuve que pedir que se metiera debajo de la cama. Entonces, frente a esa realidad, uno lo que hace es cómo acompaña al estudiante de la mejor manera posible desde los medios que uno tiene como colegio, porque no es la persona la educadora, pero sí, pero como colegio acompañar a esas familias que viven esas realidades que nosotros en Chile quizás en el 2010 no las sabíamos. Pero ¿qué elementos tiene hoy, Carmen, la educación chilena para acompañar a esas distintas niñeces que viven este tipo de situaciones? Me imagino que no debe ser lo mismo ser hija, hijo o hija de un colegio particular, por decirlo así, ¿no es cierto?, a ser un hijo de la periferia de Santiago, que puede graficar perfectamente lo que ocurre en nuestro país en niveles que no tienen medios. Bueno, solo decirte que cuando hay una diferencia entre hijos, hijas o hijos, efectivamente quizás es más fácil en el trabajo en la periferia, ¿ya? Quizás es más difícil en un colegio particular porque hay cosas que todavía están como abajo del tapete, como se dice. ¿Y cuáles son los elementos que hay? Bueno, equipos directivos, porque aquí no es solo el profesor el que tiene que estar frente a ese estudiante o a esa familia, sino que un equipo directivo que también acompañe a los profesores y acompañe a las familias. O sea, hay sistemáticamente procesos dentro de la gestión del profesor, de la educadora, del psicólogo que hay hoy día en los colegios, en todos los colegios, porque Chile ha cambiado mucho en eso. O sea, si yo diría desde el 2008, que yo trabajaba en un colegio público, hasta
hoy día, claro que ha cambiado, porque hoy día entendemos que tenemos que atenderlos a todos. Sí, pero eso ha cambiado, Carmen, ¿en la forma o en el fondo? Porque uno de repente ve, por ejemplo, lo que pasa en las casas en las casas de menores, y uno dice, el trato, las cosas que han ocurrido ahí, uno se queda marcando ocupado. Por eso te digo, esto cambia desde tu perspectiva, y no quiero meter a todo en el mismo saco, claro. ¿En forma o fondo? Cambian las dos partes, en la forma y en el fondo, porque en la forma es que se ha legislado, se ha cambiado, hay nuevas normativas, hay nuevas leyes y etcétera. Y eso en la medida en que haya equipos directivos o sostenedores de los colegios que aporte a eso, se va a ir cambiando. No puedo darte la realidad completa, pero sí te puedo dar datos y números en donde, por ejemplo, en Chile la escolaridad en el año 2020 tuvo un 2.4%, y en el 1990... ¿Qué significa eso? Disculpa, 2.4%. Es que quiero hacerte la comparación, que en el fondo las personas sin escolaridad en Chile, en el 2020 fue de un 2.4%, y en el 1990, o sea, estamos hablando ya, es un 4.8%. O sea, ¿hemos hecho un salto? Sí. ¿Es lo significativo que necesitamos? Quizás no. Claro, entonces ahí está lo que tú me preguntas, que en el fondo es cómo en realidad nosotros de verdad atendemos a nuestra niñez. Porque efectivamente los niños de hoy son los que van a gobernar este país o van a estar siendo ciudadanos en este país. Claro, porque Carmen, ¿en qué situación va a llegar esa niña, ese niño, esa persona, ese ser humano que vive hoy en Chile? En Chile hoy día es una sociedad que está muy estresada, está muy cansada mentalmente, todos lo vivimos. La mayoría tomando alprazolam y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la violencia constante que vive esa niña, ese niño? ¿Cuánto le va a marcar? Tú tienes una tremenda experiencia en educación, ¿no es cierto? ¿Cuánto le va a marcar para su futuro o es recuperable? Es recuperable en la medida en que todos los actores que están alrededor del niño quieran hacer ese cambio. Porque si ponemos el ejemplo de nuevo de esta mamá, que era una mamá soltera, hoy día las madres solteras o dueñas de hogar son casi el 48% en nuestro país. Entonces no es menor, porque en el fondo es una mujer que cuida a sus hijos y que les da escolaridad, les da de comer, tiene que trabajar, etcétera, claro, etcétera. Y fuera del matrimonio tradicional creo que es más de un 60%. Exacto. Entonces, ¿cómo se hace? En que todas las personas que están alrededor del niño puedan trabajar en conjunto para que este niño, que no va a borrar lo que vivió, porque esas son experiencias que tanto tú y yo hemos vivido como niños y que no se nos borran, buenas o malas, a veces están dentro de nuestra cabeza las buenas, y eso es algo que también, al menos yo en mi trayectoria, yo he trabajado en todos los sistemas escolares de Chile, todos, o sea, los conozco todos, desde jardín infantil hasta ser a cargo de una enseñanza media, que es muy distinto. Y te digo que si uno trabaja con el estudiante y con la familia, ese estudiante puede salir adelante. Claro, pero ahí tú me dices un tema, estamos dialogando con Carmen. ¿Cómo te defino de nuevo para la gente de Escaparate, Carmen? Una mujer de tremenda experiencia en la educación chilena en todos los ámbitos, como dijiste recién. Sí, yo soy educadora de párvulo. Yo empecé siendo asistente de párvulo mientras estudiaba educación de párvulo. Fui asistente de párvulo y ahí estuve hasta que terminé mi carrera, 4 años. Después tuve a mi hijo y de ahí seguí trabajando. Bueno, después emigré, me fui a vivir a Argentina, en donde también tuve una experiencia ahí laboral escolar. Y luego cuando volví a Chile trabajé como educadora de párvulo y bueno, de a poco me fui no solo capacitando y teniendo títulos, por decirlo de alguna manera, sino que el estar dentro de las comunidades educativas. Y eso me hizo estar tanto en educación parvularia como en enseñanza media. Y que es totalmente distinto, porque en el fondo los docentes o las comunidades escolares creen que los niños pequeños solo juegan. Y resulta que es la base y que es para lo que viene después. Para lo que viene después. Y en el fondo eso es lo que después de tantos años nuestro país no ha entendido, ¿no? Pero mira, tú dijiste que cuando los padres, cuando la familia, cuando el núcleo cercano a la niña, el niño, la niña, el niñe lo acompaña o la acompaña, la cosa puede ir bien. Pero mi pregunta, ¿cómo va a acompañar hoy día la sociedad chilena si la gente, por eso te decía, está absolutamente estresada, con salarios miserables, trasladándose de horas para allá? Lo hemos repetido 100.000 veces en este programa, de horas para acá. Entonces uno se da cuenta que eso va a ser casi imposible. Es que de nuevo, yo soy muy esperanzadora en que todas las personas que estén alrededor de ese niño
en los colegios, que son las comunidades escolares, y que ahí dentro de la comunidad están los padres, estén estresados o no estén estresados, finalmente el padre termina tomando una decisión de acompañar a ese niño que tenga alguna necesidad o escapar. Porque esas son decisiones de los padres. Escapan porque se van más cerca a su casa, escapan porque se quedan sin trabajo, etcétera, o se quedan en la comunidad y logran trabajar con la comunidad escolar. Porque finalmente el papá siempre te dice esto: yo ya hice lo que el colegio me pidió. Entonces uno lo que tiene que repetirle incansablemente es que usted no está haciendo lo que el colegio le pidió, usted está haciendo algo por su hijo. Eso es lo que está haciendo. Cuando tú llegas a esa fibra, yo sé que quizás es muy fácil decirlo, pero lo digo porque tengo experiencia en eso. O sea, nosotros hemos podido estar trabajando con familias, con esta misma familia, y te la pongo de nuevo como ejemplo. Ella tuvo a sus 3 hijos en el colegio y sus 3 hijos salieron de cuarto medio con un técnico profesional. O sea, ¿es realmente un logro? Sí, es un logro. La educación chilena, Carmen, no depende de dónde se esté estudiando. ¿Qué busca? Busca buenos profesionales, gente que salga como muy buen arquitecto y que a ese arquitecto le dé lo mismo mañana firmar un plano de una casa de 1 por 1 donde van a vivir seres humanos porque ahí ganó plata en un proyecto por inventarte algo, o busca gente comprometida con su sociedad. O habría que ver un término, un término medio ahí. ¿Qué dirías tú por lo que has visto en tu vasta trayectoria en la educación conversando en Escaparate de Radio Universidad de Chile? Bueno, hoy día busca principalmente que sean buenos ciudadanos. Y ser buenos ciudadanos también no vale tanto hoy día, tanto saber, porque hoy día el saber está a un clic, sino que es a tener buenas relaciones personales, buenas conversaciones, donde las personas puedan ser parte de una sociedad que también ayude a otros, o sea, y nos ayudemos unos a otros. Eso es lo que busca hoy día la sociedad. Pero la busca, pero eso lo busca la escolaridad es particular como la que hoy día estás involucrada tú, o la escolaridad a todo nivel con esos padres que yo te definía adelante. Los planes y programas nuestros buscan eso, buscan en el fondo desarrollar en plenitud las competencias de una persona. Eso es lo que busca. Ese es el fin último, que tiene todo lo otro y que tiene los programas, que tiene los contenidos, que tiene los objetivos, etcétera, pero busca desarrollar en plenitud a la persona. ¿Por qué hay tantos NN, estos niños que no estudian ni trabajan? Pucha, hoy día no tengo ese dato para dártelo, pero generalmente hay una gran... hay dentro de ese porcentaje de ninis, como se les llama, que están trabajando, pero no trabajan para tener una mejor sociedad, porque están quizás trabajando para todos estos grupúsculos que hay dentro de nuestro país, y también porque tienen que trabajar para su casa. Y desde la educación, ¿cómo se enfrenta también cuando muchos jóvenes que están metidos en la droga te dicen: yo sé que voy a vivir poco, pero estas zapatillas, este nivel de vida no me lo quita nadie? Y tienen claro que pueden vivir hasta los 22, imagínate, y lo dicen, 22, 23, 24 años. Sí, mira, yo te quiero dar un dato que salió ayer o antes de ayer del Ministerio de Educación, de la Supreduc, que es un informe que se entregó desde el 2020 al 2025 respecto a las denuncias en la Supreduc, que tiene que ver con convivencia escolar. El 75% de las denuncias ciudadanas fueron escolares, y eso tiene que ver justamente con, no voy a decir esto como persecución, sino que es cómo las comunidades escolares buscan que sus estudiantes vuelvan al colegio. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que hace el papá? Va y denuncia, nos denuncia porque estamos obligando al niño a que vaya al colegio, estamos obligando a que vaya a un médico, estamos obligando a que... Entonces, finalmente, en el fondo, el colegio hoy día, y creo que eso es como un punto aparte de conversar, es que se están haciendo cargo de muchas cosas. Y muchas cosas que quizás no solo los colegios tienen que enfrentarlo, sino que también la misma sociedad, las mismas estructuras sociales que hay, las familias tienen que hacerse cargo también de eso. Pero en una sociedad donde no hay apoyo, ¿cómo hace esa niña para salir adelante hoy día cuando no tiene apoyo? Por mucho que ustedes hablen en cualquier nivel de la educación chilena con los papás y las mamás o sus círculos cercanos, pero en lo práctico no tiene apoyo. Mira, no sé, lo que yo he vivido al menos en mi vida laboral es que las personas que peor, o los niños que peor lo pasan en la vida, son muy resilientes a la vida y a veces salen solos adelante.
Y eso es lo más loable, por eso que hay muchas fundaciones que buscan apoyar a esas personas, porque por sí solas, o sea, por sí solas acompañadas de la comunidad o de la sociedad, pero por sí solas, porque en el fondo es, si tú eres un niño de 10 años, se te murió tu papá en una pelea callejera, tu mamá se murió de cáncer y te quedaste solo, o sea, esa persona es totalmente resiliente y te puedo asegurar que es una persona que va a llegar muy lejos, siempre y cuando no caiga en las manos que sabemos que no tienen que caer, pero en general pasa eso. Y verdad que hay muchas historias que uno pudiese contar, pero finalmente las personas siempre quieren ser algo en la vida. Y eso es lo que uno tiene que acompañar a esa persona desde el cariño, desde el amor, no solo desde que yo estoy trabajando, no solo porque tengo un cargo, no solo porque soy profesora, sino que en el fondo yo estoy acompañando la humanidad. Y eso es lo que tenemos que pensar, que finalmente eso es lo que estamos acompañando, no estamos enseñando historia, estamos acompañando humanidad. Carmen, ¿tú piensas, estamos con Carmen dialogando de educación aquí en Escaparate de la Radio Universidad de Chile, ¿tú piensas que los niños, las niñas deben estar, digamos, que en una sala de clase, distintos niveles sociales, culturales, económicos, como tú quieras, o no, como algunos dicen? No, po. Si yo por algo estoy pagando, me pasa mucho lo que yo por algo estoy pagando esto porque quiero que mi hijo salga con buenas relaciones, los que tienen plata, porque es cierto, con buenos contactos, etcétera. O sea, ese sería el sueño. Yo creo que eso es lo que todos quisiéramos que pase. Y quiero decirte que en el fondo esa persona que paga no es tan diferente al otro que no paga y que exige. Y también se te para enfrente y decir, bueno, yo estoy aquí y a mí el gobierno me tiene que dar todo esto. ¿Ya? O sea, es lo mismo, solo que uno pone y el otro no, el otro pide. Pero efectivamente eso sería lo que haría que una sociedad sea. ¿Pero qué haría? ¿Tú estás de acuerdo en que hay una mezcla en las salas de clase? Por supuesto. O sea, yo la experiencia que tuve, por ejemplo, en Argentina, la mayoría de los colegios públicos, porque hay colegios particulares también, y también en los particulares, porque los particulares, no todos, pero la mayoría tiene escalas de pagos para que todos vayan ahí. Entonces tú te encuentras en una sala de clase con el hijo del cartero y con el hijo del abogado. ¿Y qué le va a aportar el hijo del cartero, va a decir alguien de arriba? ¿Qué le va a aportar el hijo del cartero con tanta necesidad a mi hijo que lo tiene todo? Porque hemos trabajado, etcétera. Eso mismo, pues, le va a aportar parte de su vida y es lo que necesitamos. Nosotros hoy día humanamente estamos en una situación compleja en nuestro país, para hablarlo de esa manera. Claro que nos aportaría mucho sentarnos a conversar con el basurero, con la persona que recoge el recolector de basura, para saber cómo es su vida también y cómo podríamos aportar. O sea, eso nos haría bien también a nosotros como adultos. Imagínate cómo les haría de bien a los niños que jugarían a ser un recolector de basura o serían abogados. O sea, imagínate esos juegos que tienen los niños cuando son más pequeños, juego de roles que se le llama, jugar a eso. Cuéntanos alguna experiencia, además de la que partimos conversando en Escaparate con respecto a esta mamá que dejaba al niño debajo de la cama para atender a los amigos, ¿no es cierto? ¿Alguna otra que hayas vivido en distintos niveles de la educación chilena, Carmen? Sí, mira, yo te puedo contar la historia de un chico, de un joven, hijo de una nana. Él siempre decía, mi mamá es nana. Él estudió, todo el tiempo que estuve 14 años en una institución, en una fundación. Él estudió toda su escolaridad ahí, salió como técnico profesional en informática, luego estudió en el DUOC, luego estudió en la Universidad Católica, y hoy día es un tremendo... yo siempre le digo que finalmente él rompió en su familia aquello que todos los que trabajamos en educación queremos que pase. Rompió la brecha entre no haber estudiado y haber tenido un trabajo como asesora del hogar a hoy día ser un profesional que trabaja muy bien, que viaja por el mundo, que tiene una vida linda y que acompaña a su mamá y que no se ha cambiado del lugar donde vive. Y eso es tremendamente también importante porque él es una persona que aporta en su sociedad, aporta en su barrio, ¿no? Siendo hoy día muy exitoso y siendo un ingeniero que trabaja muy bien. Entonces, él está hoy día aportando en su comunidad y es más, él está hoy día también haciendo clases en el colegio donde estudió. Entonces,
hace tantas cosas lindas, y eso yo lo he visto, o sea, he visto más eso que lo otro. Lo otro lo he visto, porque efectivamente es la realidad que vive nuestro país, pero también he visto niños que han salido absolutamente beneficiados con el apoyo que tiene de su familia, sea una persona o sea ninguna, de la comunidad escolar, y eso habla también muy bien de las personas que trabajan ahí. Carmen, yo te quiero agradecer profundamente, pero no quiero dejar de que tú menciones un dato que me diste antes de iniciar la entrevista respecto a cómo han aumentado hoy día los colegios online. O sea, hay muchas familias que optan, parece, por no ir al colegio, que no mandar a sus hijas o su hijo, y simplemente así al final van a dar una prueba. ¿Cómo es eso? Sí, hoy día las familias, por decisión familiar, o porque a veces algunos estudiantes o niños tienen necesidades educativas especiales permanentes y que en el fondo les ha costado mucho estar en un espacio escolar, deciden tener homeschool, que es como el colegio en la casa, distintos ámbitos, desde padres que enseñan a sus hijos o padres que tienen más recursos y traen profesores, ¿no es cierto?, a trabajar con sus hijos, y esos alumnos dan exámenes libres en los distintos departamentos provinciales. Ellos tienen que estar igual inscritos en un colegio, o sea, tienen que tener un RBD. Y por otro lado, los colegios online. Hoy día, no quiero dar un número porque no lo tengo tan claro en la cabeza, pero ha aumentado considerablemente los colegios online. O sea, no sé, en el año 2008 deben haber habido 2 colegios online, y hoy día eso está triplicado. Pero ¿y qué pasa con la sociabilidad? Bueno, es que esa es decisión de las familias. Y ahí ya, mira, cuando nosotros hacíamos clases online, porque por el tema pandémico, una de las cosas que siempre yo le repetía a mi equipo era que nosotros podemos hacer todo lo que está en nuestras manos como si estuviésemos en el colegio. Pero yo no puedo meterme por la pantalla adentro a la casa. Y tampoco lo puedo hacer ahora cuando estoy trabajando en vivo y en directo. No puedo ir a la casa de los papás. O sea, yo no estoy ahí, no sé lo que pasa. Yo lo que tengo que hacer es con lo que tengo, con la información que tengo y con las herramientas que tengo con el estudiante. Entonces, sí, pues, han proliferado por lo mismo, porque hay familias que no quieren que sus hijos, que les da lo mismo si socializan o no. Ellos quieren que en el fondo su hijo se desarrolle en plenitud. Bueno, yo te agradezco, no sé si lo lograrás, sí. Esa es otra pregunta, ¿no es cierto? Sí, eso tendríamos que preguntárselo a una familia que haya decidido eso. Exacto. Bueno, pero te agradezco mucho, nos vamos a cambiar en estos pocos minutos que hemos conversado en Escaparate contigo, Carmen, querida. Yo te agradezco tu tiempo y tu experiencia, pero es por lo menos una mirada a lo que ocurre hoy en la educación chilena. Así que un gran abrazo para ti y por tu tiempo. Muchas gracias, César, por esta conversación. Gracias a ti. Hola amigos de Escaparate, les habla Patricio Navalón, cantautor chileno, y quiero compartir con ustedes una canción de mi más reciente disco titulado Ya hablaremos de nuestra juventud, realizado junto al destacado poeta chileno Pedro Lastra. Ya hablaremos de nuestra juventud está disponible en todas las plataformas de streaming musical y en portaldisc.com para su descarga directa. Un gran abrazo. Ya hablaremos de nuestra juventud, ya hablaremos después muertos o vivos, con tanto tiempo encima, con años fantasmales que no fueron los nuestros, y días que vinieron del mar y regresaron a su profunda permanencia. Ya hablaremos de nuestra juventud, ya hablaremos después, muertos o vivos con tanto tiempo encima, con años fantasmales que no fueron los nuestros y días que vinieron del mar y regresaron a su profunda permanencia.
Ya hablaremos de nuestra juventud casi olvidándola, confundiendo las noches y sus nombres, lo que nos fue quitado, la presencia de una turbia batalla con los sueños. Hablaremos sentados en los parques como 20 años antes, como 30 años antes, indignados del mundo, sin recordar palabra. ¿Quiénes fuimos? ¿Dónde creció el amor? ¿En qué vagas ciudades habitamos? Ya hablaremos de nuestra juventud. Ya hablaremos de nuestra juventud. Hablaremos sentados en los parques como 20 años antes, como 30 años antes, indignados del mundo, sin recordar palabra. ¿Quiénes fuimos? ¿Dónde creció el amor? ¿En qué vagas ciudades habitamos? Ya hablaremos de nuestra juventud. 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 Hablaremos sentados en los parques como 20 años antes, como 30 años antes, indignados del mundo, sin recordar palabra. ¿Quiénes fuimos? ¿Dónde creció el amor? ¿En qué vagas ciudades habitamos? César Abuey en Escaparate. El próximo 11 de marzo asume el gobierno de José Antonio Kast y se ha publicitado mucho por ahí, por los medios tradicionales, que asume un gobierno de emergencia, y también se habla de un gobierno de emergencia fiscal. ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál te gusta? ¿Cómo ves esto del gobierno de emergencia? Estimado Álvaro Ramis, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político en Escaparate. Creo que la noción de gobierno de emergencia es muy peligrosa, es una de las nociones más riesgosas que se han instalado en el debate público, porque lo que siempre conlleva la emergencia es colocar la legislación, el Estado de Derecho, la normalidad jurídica, el procedimiento parlamentario, las formas democráticas entre paréntesis. Porque siempre la emergencia lo que busca es justificar la excepción. Y por lo tanto, esa excepción es la que abre el estado de emergencia, en cualquier ámbito, ya sea fiscal, ya sea de seguridad, ya sea en cualquier orden de cosas. Entonces, es la búsqueda de una excepcionalidad que no se puede justificar y que además busca saltarse, por decirlo así, la legalidad vigente. Eso creo que es lo más peligroso de la noción de gobierno de emergencia que trata de instalar la derecha. Pero efectivamente, más allá de lo que traten o no de instalar, ¿tú sientes, Álvaro Ramis, una emergencia fiscal en nuestro país? Al contrario, mira, lo que tenemos es que el gobierno de Piñera dejó un déficit fiscal de más del 7%, y este gobierno lo ha logrado reducir en torno a un 2 y algo por ciento. Entonces,
evidentemente que hay todavía un margen de déficit, pero que comparado en relación a lo que en otros países se llama déficit fiscal, digamos, es prácticamente insignificante, ¿no? Tenemos, el mismo gobierno de Estados Unidos tiene un déficit enorme, los países de Europa tienen déficit enorme, no vamos a hablar de Argentina, ¿no? Es un déficit que este gobierno en su periodo logró reducir a un tercio. Obviamente que lo que están ahí tratando de justificar es una política de recorte de derechos sociales, y eso es todo lo que hay detrás de esta operación. Y si se recortan dinero para los derechos sociales, ¿eso no puede traer una explosión, un estallido, un descontento muy grande, etcétera? Claro, obviamente que va a haber ahí un nivel, digamos, de resistencia, sobre todo de las personas que empiecen a darse cuenta, digamos, de lo que empieza a ocurrir cuando se da este tipo de política, que inciden justamente en las personas de menores ingresos y que se sienten de la noche a la mañana que conquistas sociales ya consolidadas empiezan a estar, digamos, en juego para su propia vida, digamos. Y es un gobierno el que asume el 11 de marzo, Álvaro Ramis, nuestro analista político, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, de emergencia en la seguridad de la gente, por ejemplo. ¿Sería? Ahí nuevamente se da el caso de que la emergencia, uno puede encontrar que a lo mejor suena muy bien, pero hay que pensar emergencia, ¿qué es lo que implica? Es colocar los marcos de la legalidad entre paréntesis, ¿no? Asaltarse la legalidad, y en razón de la emergencia actuar, por decirlo así, en lo que llamamos estados de emergencia, que son todo vale, estados de sitio, todo vale, gatillo fácil, cheque en blanco, para una tarea que obviamente todos queremos, digamos, la persecución del delito. El punto es si todo vale en esa tarea y si la lógica, digamos, de la emergencia justifica un riesgo muy grande que puede ser que se cometan otras vulneraciones al Estado de Derecho y a la legalidad, y justamente lo que hace operar por medio de la noción de emergencia es justificar que se pueda el gobierno saltar este tipo de momentos de respeto a la legalidad vigente. Es un poco lo que ha pasado en el país El Salvador, ¿o no? Exacto. El Salvador es el ejemplo perfecto porque primero que hay que tener en cuenta es que ahí ya no rige ni la Constitución ni las leyes. Es una dictadura de facto porque simplemente manda la voluntad en este caso de Bukele, que se ha convertido en un dictador que anuló de facto la vigencia de la Constitución, administra la legalidad a su antojo y ha pactado con las maras, lo que nunca se reconoce, para que un sector de las maras puedan, que son las maras son las mafias, los grupos delincuenciales, puedan administrar una parte del país y otra parte la administra ¿cómo se llama? El gobierno. Entonces hay un pacto de tácito y cada vez más explícito sobre estas materias. Bueno, pero Bukele se lleva bien con el presidente de Estados Unidos o con esa nación. Nosotros parece que nos estamos empezando a llevar un poco mal, por lo que uno ve en las últimas horas, ¿o no? Exacto. Lo que nosotros deberíamos hacer, digamos, es o forzar, digamos, a que el nuevo gobierno se atenga en todo momento a la Constitución y las leyes del país y no justifique en la noción de estado de emergencia una vulneración a la legalidad. No, yo te decía esto por lo que ha pasado con el ministro Muñoz y otros miembros del gobierno que se les niega la visa hoy día para Estados Unidos, claro, refiriéndome precisamente a lo que está pasando a propósito de este proyecto que tendría Chile con China, que se llama Chile-China Express, que tengo entendido que tiene relación con una conectividad digital que es submarina, que comunicaría Valparaíso con China,
Y eso nos facilitaría el tema comunicacional y nos ahorraría también depender solamente de Estados Unidos o mucho de Estados Unidos, y eso enojado parece al imperio. Exactamente, porque pensemos que esta decisión o esta exploración de la posibilidad de construir, porque eso va a ser una obra larga, no se hace un cable de la noche a la mañana, eso es una obra que va a demorar muchos años en poder ser ejecutada, ya fue anunciada por el expresidente Piñera y había sido analizada ya el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Es decir, esto lleva muchos años de análisis y de trabajo para poder avanzar a construirlo. ¿Y qué implica eso? De que el centro económico actual del mundo no es Estados Unidos, que es una potencia en declive, decadente, económicamente cada vez más irrelevante para muchos de los sectores clave de la economía, sino que es Asia que incluye a China y toda la cuenca del Asia-Pacífico. Ese es el momento en que se está hoy día viviendo, ¿no? Tener conectividad directa implica que tú puedes ahorrar tiempo, recursos, dinero, generar una capacidad de comunicación mucho mayor y además desde el control, digamos, de nuestro propio país, sin tener que involucrar a un tercero como Estados Unidos en esa comunicación. Sí, pero hay un sector, fundamentalmente la derecha madura, que dice que a cualquier precio no hay que tener problemas con Estados Unidos. No hay. Por eso de entender como la realpolitik, que le llaman. No, la verdad es que hoy día subordinarse a Estados Unidos, tal como se ha demostrado en distintas ocasiones, solo es pérdida. Primero porque Estados Unidos nunca considera el interés de sus aliados, es un muy mal socio. Segundo, la subalternidad o la sumisión voluntaria a lo único que lleva a la pérdida de soberanía y que no te respeten. La única manera de que tú puedas enfrentarte en este mundo con tantas complejidades es siendo un país digno que se hace respetar y que puede negociar firme en este mundo donde obviamente todos están golpeando la mesa fuertemente. No solo Estados Unidos, también China golpea la mesa fuertemente. Lo que hay que tener es autonomía estratégica. ¿Qué es autonomía estratégica? Considerar ante todo los intereses nacionales, los intereses del país. Nadie puede colocar los intereses de Estados Unidos por sobre los intereses de Chile. Chile está por encima de todos los demás intereses globales, tanto de China como de Estados Unidos. Chile tiene que buscar su propio beneficio. Pero ya sabemos cómo actúa Estados Unidos cuando se enoja, ¿o no? Bueno, pero obviamente eso implica, lejos de almilanarse, poder ser capaces de mantener la firmeza. Estados Unidos también necesita elementos cruciales de Chile, que Chile debería colocarlos en un marco de negociación muy duro para poder entregarlos a un buen precio o a un costo que requiera una reciprocidad adecuada. Ahora, ¿no parece que las condiciones estén dadas para que Estados Unidos rapte al presidente José Antonio Kast desde la moneda? No, obviamente, y Kast obviamente va a tomar una previsible posición de sumisión voluntaria. Y eso es también un gran problema, porque lejos de ayudar a mantener la dignidad del país, va a malbaratar nuestros recursos y va a entregarlos a esta potencia que hoy día tiene muy poco que entregar a Chile. Y en este momento que nosotros estamos hablando, a lo mejor ya atacó Estados Unidos e Israel a Irán. Dicen que se están guardando para después de la fiesta musulmana, que es el Ramadán, que termina como casi a fines del mes de marzo, pero ha movido demasiado contingente militar, demasiados barcos, demasiados aviones, personal, etcétera, como para que esto no termine en un intercambio de balazos, ¿no? Está alguna cortina de humo también a sus propios problemas. Pensemos que todo lo que ha ocurrido en el caso Epstein tiene a Donald Trump en una posición de gran impopularidad y por lo tanto está buscando desesperadamente algo que lo saque de ese horizonte. Pero imagínate muertes de soldados estadounidenses, ¿qué cuenta le va a pasar a él? Mira, principalmente lo que hay aquí es instalar, ¿no?, una forma de presión
donde siga ejerciendo el poder matonesco en distintos niveles del mundo, digamos. Frente a eso, la única forma de generar confianza es que los países sean autónomos, capaces de pensar por sí mismos y no amilanarse frente a esta técnica, digamos, de Trump, que poco a poco se empieza a desgranar, porque imaginemos lo que hizo en el primer año, estuvo centrado fundamentalmente en los chantajes comerciales por aranceles, y que ahora la Corte Suprema de Estados Unidos los ha revertido y ya perdió el arma que tenía para poder chantajear en muchos niveles de las relaciones internacionales. Te agradezco mucho, Álvaro. ¿Cómo comienza el año para la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, de la cual tú eres el rector? ¿Qué tal? Sí, muy bien, muy contentos porque estamos recibiendo también estudiantes de nuevas carreras, particularmente el área de química y farmacia, veterinaria, ingeniería civil. Son 3 carreras nuevas que se abren este año y que también estamos muy contentos de recibirlos para ampliar nuestro campo disciplinar. Mire, ¿y dónde van a estar estas carreras? ¿En qué sedes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano? Veterinaria y química y farmacia en Condel, 343 Providencia, y ingeniería civil en Alameda con República. Perfecto. ¿Dónde la gente encuentra toda la información que quiera recabar de lo que es hoy día la Universidad Academia de Humanismo Cristiano? En la página www.academia.cl. Bueno, le agradecemos al rector de dicha universidad, que es nuestro analista político, don Álvaro Rami. Gracias, Álvaro. Un abrazo para ti. A ti. Escaparate. Pensamiento crítico. Hola, soy Sergio Zúñiga y les presento las palabridades, poesías y cuentos, aquí en Escaparate. Se entremezclan palabras. Las emociones parecen escondidas detrás de cuerpos que a veces no aguantan el existir. Y las palabras sienten el oscuro latir. Y las palabras son oscuras y brotan como balas. Y todos se hacen a un lado para evitarlas. Y las palabras se transforman en victimarios. Son victimarias y se han vuelto víctimas de los cuerpos que se disocian de los sentires. Hoy nadie quiere escuchar las palabras y sin saberlo les hacen el quite al ser y al existir. Las palabras hoy en día se encuentran clandestinas de su propio hábitat. Escaparate. Pensamiento crítico. Hace muy pocos días estuvo en nuestro país el escritor argentino Nicolás Ferraro para presentar un libro de LOM Ediciones, una novela negra que se llama Ámbar. Claro, una novela negra. ¿Ustedes saben lo que es una novela negra? ¿Tienen clara la definición? Bueno, partamos por ahí, querido Nicolás Ferraro, desde Argentina, para Escaparate de Radio Universidad de Chile. ¿Cuál es la definición, por lo menos la tuya, para novela negra? Hola César, ¿cómo estás? Bueno, un placer saludarte a vos y a todos los oyentes y oyentas del Escaparate. Pensar la novela negra siempre nos pone en una situación de definir exactamente a qué lugar pertenece y muchas veces caemos como en contradicciones al confundirla con lo que fue la novela policial. Si tenemos en cuenta que la novela negra surge como un subgénero de la novela policial y después con el paso del tiempo la termina absorbiendo, o al menos esa es para mi mirada. Pero si pensamos rápidamente, la novela policial lo que tiene principalmente es una investigación protagonizada, puede ser por un detective, en el caso más latinoamericano, obviamente sacando a Heredia, generalmente la figura del detective ha sido reemplazada por el periodista o por algún amigo de una víctima que mediante una investigación intentan no tanto ya obtener una justicia, sino más que nada una verdad. Así que ese es como el primer acercamiento que podríamos decir. Y la novela negra, también a veces llamada novela negra criminal o la novela negra dura, tiene que ver más que nada con una historia que involucra un delito o la posibilidad de un delito muchas veces, que es la novela que yo obviamente estoy más acostumbrado a escribir, más allá que obviamente siempre una investigación, porque bueno, Pila ya lo decía, que las investigaciones o los viajes son las historias que más se cuentan,
o que nos sirven las herramientas mismas para contar aquello que queremos llevar a cabo. En el caso mío, a mí a veces pasa también, viste que hay como muchas ideas o prejuicios de que la novela siempre está protagonizada por detectives, incluso pasa muchas veces que uno tiene la suerte de formar parte de este conjunto de escritores y escritoras de novela negra y policial que se está llevando a cabo en Latinoamérica cada vez con más gente a cuestas, podríamos decirlo, pero como que somos una gran familia en la que a veces, muchas veces estamos alejados de los otros porque, aquellos son los que escriben de detective, y es muy raro porque yo, viste, a mí me pasa que yo no escribo novela negra detective, pero mucha gente a veces capaz no me lee por ese prejuicio, y también a veces me gusta pensar a la novela negra en sí como la novela de la desesperación, donde los personajes ya no son ni buenos ni malos, sino que son personajes que se encuentran en una situación de desesperación y en las que a veces está el delito y a veces no, pero en una situación de moralidad dudosa que los termina poniendo a prueba. Por eso también me gusta pensar que la novela negra es la historia de la moral puesta a prueba. Obviamente puede involucrar un delito o no, pero generalmente son vidas más que se encuentran en los bordes de la sociedad, o si no también en los márgenes, perdón, en los márgenes de nuestras propias concepciones y dilemas éticos que son puestos a prueba mediante un arco narrativo. Querido Nicolás Ferraro, autor de Ámbar, ¿y con qué tipo de novela negra se van a encontrar las lectoras y lectores en nuestro país con esta novela negra precisamente de LOM Ediciones que se llama Ámbar? En el caso de Ámbar, esta novela que fue publicada en Chile por LOM, me interesaba mezclar una historia de iniciación, un género tantas veces abordado, de la pérdida de la inocencia, de descubrir el dolor desde un nuevo lugar, pero mezclada con una novela negra. Por eso me gusta decir que es una novela de iniciación en clave negra y que trata obviamente de esta chica de 15 años llamada Ámbar, que su sueño obviamente es ser como cualquier chica de 15 años, tener sus amigas, salir a bailar, ir a recitales, enamorarse, aprobar la materia de la escuela sin llevarse ninguna materia previa, pero que obviamente al ser la hija de Víctor Mondragón, un criminal de poca monta o de baja monta, o de una suerte de fenómeno local del crimen, del mundo del crimen del norte argentino, ser la hija de Víctor Mondragón implica obviamente todo el tiempo tener identidades falsas, todo el tiempo cambiar de escuela, todo el tiempo ser otra. Hay una imposibilidad de ser ella misma, que es lo que la novela empieza a abordar. Hay alguien que intenta matar al padre y ella se ve obligada obviamente a acompañarlo detrás del intento de descubrir quién fue que lo mató y intentar de mantenerse a salvo, más allá que obviamente ser la hija del criminal implica una distancia muy corta con el peligro y con la posibilidad del daño, que es lo que me interesaba también, como te decía, abordar en esta suerte de novela de iniciación, de pérdida de la inocencia, porque es una chica de 15 años que, bueno, el padre, la familia es la institución que debe velar por, obviamente, cuidar a las infancias, a las adolescencias, y en este caso, en el caso de la novela Ámbar, en el caso de la narradora, es su propio padre, su propia familia, la que lo pone en peligro, con lo cual hay una situación ahí que me parece, por lo menos literariamente, muy potencial, muy interesante, y que obviamente es un lugar en el que todos nos podemos ver reflejados, más allá del mundo del crimen. Así, siempre me interesa que los personajes puedan ser lo más empatizables, si existe la palabra, que pueda sentir empatía, no tanto simpatía por ellos, por estas situaciones que los ponen en peligro y que obviamente los impulsan obviamente a conocerse a sí mismos. En el caso de Ámbar, mezclando un poco lo que decíamos en la pregunta anterior, hay una investigación detrás de quién es este tipo que intentó matarlos, pero obviamente el descubrimiento principal de la novela es para Ámbar descubrir quién es su padre y especialmente quién es ella misma. También es una historia de carretera, de la posibilidad de conocer otra vida,
que no es esta vida de todo el tiempo estar reseteándose, sino la posibilidad de empezar a ser ella misma, de ser Ámbar, y de todo esto que atenta contra la posibilidad de ser ella misma, de ser una misma. Y me parece que ahí creo que radica la principal potencia de la novela y la principal violencia de la novela, más allá de los otros crímenes delictivos que se van llevando a cabo en esta historia de carretera entre padre e hija, pero me parece clave la imposibilidad de ser ella misma como un rasgo definitivo de esta historia que, ojalá pueda ser leída por tanto los lectores y las lectoras chilenas. Saludamos a una de las panelistas de Escaparate, la psicóloga Leticia García. Algo que tú has repetido mucho, se lo leí a Gandhi en un escrito de algunos años, que decía que el actuar, el sentir y el pensar en un ser humano tienen que estar en armonía para que la cosa funcione bien, y así te puedes encaminar a la felicidad. ¿Qué tal? Hola, querido César. Un gran abrazo para ti y para las auditoras y auditores. Gran tema este de la coherencia. Lo hemos mencionado en anteriores conversaciones. La coherencia habla de 3 fuentes energéticas centrales en el ser humano. El pensamiento, que es la fuerza de la energía intelectual. El sentimiento, que es la fuerza de la energía emocional. Y la acción, que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Con cómo mueves el cuerpo. El tema de hablar respecto de algo es un acto también, que se manifiesta a través del cuerpo. Pero me parece más interesante, por lo menos desde la visión siloísta que yo comparto, que estemos hablando de estas 3 grandes energías. La energía del intelecto, de la emoción y del cuerpo. Pensar, sentir y actuar. Cuando eso está divergiendo, esas energías no coinciden, no convergen en una dirección, se produce violencia interna. Nosotros experimentamos violencia, por ejemplo, si pensamos una cosa y hacemos lo opuesto. Experimentamos confusión y también violencia interna, por ejemplo, si pensamos que las cosas debieran ser de otro modo, pero sentimos de otro modo. Cuando hay contradicción entre estas energías, experimento violencia. Cuando experimento violencia, esa violencia se traduce en sufrimiento y en violencia hacia otras personas. Por lo tanto, estas 3 energías de pensar, de sentir y actuar, cuando están alineadas, concentradas en una misma dirección y además constituyen un parámetro para medir cómo me experimento a mí mismo, es muy significativo cómo uno puede ir aumentando en dosis y en registro y en experiencias de felicidad. No hablemos de felicidad plena, hablemos de experiencias de felicidad. Y cómo eso se manifiesta en que aquello que estoy viviendo quiero volverlo a vivir. Quiero volver a experimentar esa sensación de unidad que se produce cuando lo que pienso, lo que siento y lo que hago van en la misma dirección. Me gusta, me produce una sensación agradable, distensa, placentera, que quisiera volver a repetir. A esos actos donde coincide el pensamiento, el sentimiento y la acción, se le llama acción válida. Y se llama acción válida, y si se llama acción válida, a lo que me llama es a volver a repetirla. Pero ese tema, esa coherencia, que es la coherencia con uno mismo, queda un poco pilucha, un poco desnuda, si no la relacionamos con la otra coherencia de la que tanto hemos hablado, César, y que la hemos llamado como la regla de oro, que es una coherencia que se expresa en la relación con otros y que dice e invita a tratar al otro como yo quiero que me trate. ¿Por qué es importante estos 2 elementos? Porque yo podría ser sumamente consistente entre lo pienso, lo que siento y lo que hago, pero en una dirección perversa, en una dirección negativa que daña a otras personas. Por lo tanto, esa coherencia individual, alejada de lo que es la coherencia relacional, la coherencia en el trato que damos a otros, son la estructura perfecta. Entonces decimos, si queremos aumentar en felicidad
y además ayudar a transformar la sociedad en una dirección humanizada, es decir, donde el ser humano vaya experimentando cada vez mayores grados de libertad, de felicidad, de tranquilidad respecto de lo que está construyendo, pero también donde se encienda lo básicamente humano, que es su intencionalidad para transformar en una dirección evolutiva esta humanidad. Necesitamos cada uno, desde su espacio, hacernos cargo de nuestra parte. La primera, el ser coherente, como dirección, tratar de pensar, sentir y actuar en una misma dirección. Pero también, en el trato y la relación con otros, ocupar la regla de oro, que es tratar a esos otros, a esas otras, del mismo modo que yo desearía para mí. Y es muy interesante que a lo largo de la historia de la humanidad, esta regla de oro que tiene que ver con la coherencia y la relación con otros han sido el signo de los momentos humanistas, que son los mejores momentos evolutivos del ser humano, no solo desde el punto de vista de la ciencia, la tecnología, la materialidad, sino fundamentalmente desde el punto de vista de la disminución de las guerras, de la aceptación de la diversidad, de la expresión de esa diversidad, o sea, los momentos de mayor desarrollo evolutivo del ser humano. Así que estos dos elementos, que además para quienes tienen interés le puedo compartir un capítulo muy interesante donde se hace referencia a estas dos coherencias, la coherencia personal y la coherencia relacional, que se llama Carta a mis amigos, de mi maestro Silo. Yo encantada los comparto. Entonces, sintetizando, César, si quiero aumentar mi felicidad y la felicidad de aquellos que me rodean, que no son elementos antagónicos, son elementos que son indisolubles el uno con el otro, hacer felices a otros, o sea, ayudar a transformar ese mundo en el que vivo de manera que todos podamos ser más felices y sentirme además yo más satisfecha, tiene estos dos elementos, la coherencia personal, que es pensar, sentir y actuar en la misma dirección, y la coherencia relacional, que es tratar a otras y otros del modo en que yo quiero ser tratada. Así que les mando un abrazo muy grande, auditoras y auditores. Si quisieran contar con este texto completo al que he hecho alusión, de Carta a mis amigos, me escriben a leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com, y por allí les puedo enviar la información y por supuesto recibir sus comentarios, sugerencias, críticas y propuestas. Un abrazo muy grande para todas y todos. Joblar comenta cine en Escaparate. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Hay una película realmente muy buena que entra en cartelera y a la que quiero referirme. Nuremberg, el juicio del siglo. Para los que tienen mi edad, seguramente recordarán una película que hizo época, que se llama justamente El juicio de Nuremberg, que se estrenó el año 1961, de Stanley Kramer, cuyos protagonistas eran Spencer Tracy y Burt Lancaster. Tenía que ver con el juicio de Nuremberg, sobre todo con los personajes ligados al mundo judicial. Esta película, en cambio, dirigida por James Vanderbilt, está dedicada a el primer juicio, a los grandes jerarcas del mundo nazi, partiendo por Hermann Göring, que está interpretado magistralmente muy bien por Russell Crowe, y un personaje, Douglas Keeley, interpretado por Rami Malek, el mismo que hizo de Freddie Mercury, para evaluar como psiquiatra a estos personajes que son todos históricos, y se supone, por lo que incluso señala al comienzo de la película, todo lo que se muestra en la película con situaciones reales que fueron recopiladas a partir de las entrevistas que realizó el psiquiatra
y también por testimonios de muchas otras personas. La temática, muy en breve, es hasta qué punto el juicio fue realmente válido debido a sus características especiales. No entro en detalle, los que quieran me pueden leer en candilejas.cl. Y por otro lado, la posición absolutamente narcisista y realmente férrea de parte de Göring, que por lo demás, esto es histórico, él ya sabía cómo iba a salir de la situación, porque si lo condenaban igual iba a tomarse una pastilla de cianuro que nunca se supo de dónde había salido. Bueno, el hecho está que la película da para pensar, porque cuando uno ve a ese personaje ahí, piensa en otros personajes que actualmente están trabajando, se supone, por la paz del mundo, y bueno, ya vemos lo que está pasando. Así que yo se las recomiendo de todas maneras. Nuremberg, el juicio del siglo. Será hasta la próxima. Si les parece, pueden volver a escuchar Escaparate en la página Volver a Escuchar de Radio Universidad de Chile. También estamos como podcast en la plataforma Spotify, Escaparate. Estamos, y también, como siempre, en radio.uchile los días domingos a las 9 de la noche, .cl, y en el 102.5 FM. Gracias, querido Patricio Núñez, que estuvo en la puesta en el aire de este programa que con sus panelistas e invitados trató de aportar, esperamos haberlo logrado, al pensamiento crítico. Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.